Sí, adelante, Berlín. Doctor, disculpe, nada más para que me quede claro lo que nos acaba de compartir en relación a los actos materialmente administrativos. Ujú. Se tenía que desahogar un procedimiento conforme el 117-124 para que me pudieran otorgar el amparo liso y llanamente. Ujú. Ajá. Ya posteriormente no es así en base a la contradicción de tesis que nos comenta. Así es, sí. Entonces, lo idóneo aquí, a manera de curiosidad y quedar bien establecida en esta disposición, lo idóneo era apegarnos al procedimiento Sí, desde mi punto de vista, sí se tenía que desahogar para que ese... pudieran otorgar el amparo liso y llanamente. Ajá, considero que era correcto. Considero que era correcto lo que había dicho en primera instancia el tribunal de que se tenía que seguir ese procedimiento. O sea, el artículo que acabo de leer me obliga, ¿no? Si nos vamos a su literalidad, nos habla de un informe complementario. Pero de acuerdo a lo que dijo la Corte, pues ya no es necesario que se rinda ese informe complementario. Dice, quien tiene la carga de la prueba es la autoridad responsable. Y si no hizo ninguna manifestación en ese sentido, entonces el juez en la sentencia tendrá que analizar si el acto está debidamente fundado y motivado, y si no, entonces otorga amparo lisa y llanamente. Entonces, por eso es que les comenté, si no se le dio ese tratamiento, lo que voy a hacer entonces es, en mi audiencia constitucional, presento mis alegatos por escrito y le solicito que, no obstante de que no se desahogó el procedimiento que prevé el 117 y 124, de acuerdo al criterio que emitió la Corte mediante la jurisprudencia número tal, solicito que, al carecer el acto de la debida fundamentación y motivación, se me otorgue el amparo lisa y llanamente. Sobre todo si es que me percaté que efectivamente el acto adolece de esa debida fundamentación y motivación. La tesis ya se las había dado la semana anterior. Es de la segunda sala. Tiene por número de registro digital 2023-239. Y es precisamente de la 11ª época. Por eso es que le digo que es lamentable lo que hacen los abogados de hoy. O sea, ni siquiera están enterados que la 11ª época ya está vigente. O sea, es lamentable. Y todavía afirman, la 11ª época entra el 2 de agosto y vuelven a compartir el link como diciendo, mira, aquí está la verdad absoluta, cuando no leen el texto de la actual ley de amparo, no entran al semanario judicial de la Federación para corroborar si ya entró o no en vigencia la 11ª época. Por ahí en el mes de agosto va a salir publicado un artículo de su servidor. Se dejó de publicar por un tiempo la revista digital que antes les compartía, la de abogados, e incluso cambió su nombre. Pero ahí voy a hablar de las nuevas formas de emitir la jurisprudencia y esta supuesta obligatoriedad. Yo lo titulé la relativa obligatoriedad de la jurisprudencia. Y pienso hacer un video precisamente para aclarar esta situación, porque la verdad, como les comento, pues es lamentable lo que está sucediendo. ¿Qué me dice esta tesis? Dice, reposición del procedimiento. No debe ordenarse cuando el juez de distrito omite requerir expresamente a la autoridad responsable para que en su informe justificado complemente la fundamentación y motivación del acto reclamado, tratándose de la hipótesis del artículo 117, último párrafo de la ley de amparo.
Dice, hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes, al analizar si el hecho de que el juez de distrito omita requerir expresamente a la autoridad responsable para que en su informe justificado complemente la fundamentación y motivación del acto reclamado, tratándose de la hipótesis prevista en el artículo 117, último párrafo de la Ley de Amparo, esto es, cuando se reclamen actos materialmente administrativos en que se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, constituye una violación a las formalidades esenciales del procedimiento que amerita su reposición, llegaron a conclusiones opuestas. Pues mientras uno consideró que el juez de distrito está obligado a requerir expresamente a la autoridad responsable para que en su informe justificado complemente la fundamentación y motivación del acto reclamado, ya que de lo contrario se actualiza una violación a las formalidades esenciales del procedimiento, que deja en estado de indefensión a las partes, el otro sostuvo que el juzgador no está obligado a analizar dicho requerimiento, pues con ello se trastoca el principio de paridad procesal y por ende esa omisión de la QO no implica una violación a las formalidades esenciales del procedimiento ni deja en estado de indefensión a las partes. Criterio jurídico, dice, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la falta de requerimiento expreso por parte del juez de distrito para que la autoridad responsable en su informe justificado complemente la fundamentación y motivación del acto reclamado, tratándose de la hipótesis prevista en el artículo 117, último párrafo de la Ley de Amparo, no constituye una violación a las formalidades esenciales del procedimiento que amerita su reposición. Justificación. La omisión del juez de distrito de requerir expresamente a la autoridad responsable para que en su informe justificado complemente la fundamentación y motivación del acto reclamado, tratándose de la hipótesis prevista en el artículo 117, último párrafo de la Ley de Amparo, esto es, cuando se reclamen actos materialmente administrativos en que se aduzca falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, no constituye una violación a las formalidades esenciales del procedimiento que amerite su reposición. Porque, inciso A, el artículo 117, último párrafo de la Ley de Amparo, impone la carga procesal a la autoridad responsable y no al juzgador de complementar la fundamentación y motivación del acto reclamado en el informe justificado, so pena de considerar en la sentencia que se dicte que el acto reclamado tiene un vicio de fondo que impide su reiteración de conformidad con el artículo 124 del citado ordenamiento. B. No es obligación del juez de distrito requerir expresamente que se complemente la fundamentación y motivación del acto reclamado en virtud de que la autoridad responsable es la principal interesada en la subsistencia del acto que se reclama y por ende es quien está constreñida a defender su constitucionalidad. C. Si bien es cierto que el informe justificado es una formalidad esencial del procedimiento, también lo es que el cumplimiento de tales formalidades respecto a la autoridad responsable se colma en la medida en que el juez de distrito requiere el informe justificado, le remite copia de la demanda de amparo y respeta los plazos para su conocimiento. D. No se deja sin defensa al quejoso, por el contrario, la consecuencia de que la autoridad responsable no complemente el informe justificado con la fundamentación y motivación del acto reclamado, da lugar a que en la sentencia concesoria se estime que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. Y E. La reposición del procedimiento no colmará el propósito de la norma en el sentido de hacer del amparo un instrumento más eficiente y económico para la restauración de violaciones sustantivas a derechos humanos, en lugar de postergar dicha reparación ante la existencia probada de violaciones de índole formal. Entonces, en conclusión, si no se le dio el tratamiento de acto materialmente administrativo en términos del 117 y 124, y yo me percato que el acto carece de la debida fundamentación y motivación en mis alegatos que presente por escrito, acuérdense que los puedo presentar incluso el mismo día de la audiencia, obviamente con antelación a la celebración de la misma, o antes, creo que es mejor mucho antes. Yo siempre creo que les he inculcado eso, no debo esperarme al último día. Si lo puedo hacer con 2-3 días de anticipación a que fenezca mi plazo para hacerlo, lo hago. ¿Por qué? Porque a lo mejor se me puede ir alguna situación
Si por ejemplo estoy presentando una demanda de amparo y se me olvidó firmarla, que no debería ser, pero en la práctica acontece, ir a presentarla mejor con 5 días de anticipación, a lo mejor pudiera todavía salvar la situación, ¿verdad? Pero si lo hago el último día, ¿sí? Bueno, entonces mi última oportunidad para que se le dé entonces el tratamiento de un acto materialmente administrativo sería los alegatos. ¿Y cuál va a ser mi fundamento? Esta tesis jurisprudencial que le acabo de dar lectura, y donde yo le tengo que hacer manifestaciones entonces al juez de distrito, en el sentido de que no obstante que no se siguió el procedimiento previsto en el 117 y 124 de la ley de amparo, estamos en presencia de un acto materialmente administrativo, y por ende, si el acto carece de la debida fundamentación y motivación, como ya quedó demostrado en la secuela procesal, debe otorgárseme amparo lisa y llanamente. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, esto es en cuanto a los actos materialmente administrativos. Vamos ahora sí entonces a adentrarnos a los actos administrativos lato sensu. ¿Sí? Aquí, como lo mencionamos, estamos hablando de actos que sí tienen que ver con una función materialmente jurisdiccional. Es decir, estamos hablando de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio y que puede ser en diversas vertientes, ¿sí? La primera de ellas puede ser que la autoridad haya actuado de manera oficiosa, y entonces todo empieza a través de un acto materialmente administrativo, como pudiera ser una orden de visita, una verificación administrativa para corroborar que estoy cumpliendo con ciertas disposiciones en materia administrativa, en materia fiscal, una visita domiciliaria, una visita de verificación, y que derivado de dicha visita se desprende que estoy incumpliendo con cierta normatividad, lo que va a dar pauta para el inicio de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, donde me van a dar la oportunidad de ser oído y vencido, ¿sí? Como fue en el caso que mencionamos de el reglamento de seguridad privada, donde la dirección general ordena, ¿verdad?, una visita a efecto de verificar que el personal administrativo y operativo de cierta empresa se le hayan aplicado los exámenes toxicológicos correspondientes, que ya recordemos, la ley refiere que se deben aplicar de forma anual, el reglamento dice de forma semestral, ¿sí? Derivado de esa visita se levanta un acta circunstanciada donde el verificador llega a la conclusión que la persona moral que fue visitada infringe lo que señala el reglamento de la ley de seguridad privada, porque dicho ordenamiento refiere que esos exámenes se tienen que aplicar de forma semestral, ¿sí? Y los exámenes que se le pusieron a la vista tienen una antigüedad de 8 meses, es decir, están ya desfasados por dos meses, ¿no? Sin embargo, la ley señala que debe ser una, ¿sí? Entonces, derivado de ello, se inicia un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, donde obviamente como prueba para acreditar la supuesta infracción va a ser el acta circunstanciada que elaboró el visitado o verificado.
se le da el derecho de audiencia, se le señala cierto plazo a la empresa para que acredite, que dichos exámenes fueron aplicados en tiempo y forma. Obviamente, pues, ¿qué dice la empresa? Estoy dentro del rango que establece la ley, y no obstante de lo que dice el reglamento, pues tú tienes que aplicar lo que dice la ley. El reglamento no puede ir más allá de lo que establece la norma que le dio origen y vigencia. Y entonces ahí la autoridad tendría que ejercer de oficio el control de la convencionalidad. Así se lo obliga el artículo primero y los criterios jurisprudenciales, ¿no?, que hasta el momento se han emitido. No obstante que no es una autoridad formalmente jurisdiccional, es una autoridad con funciones materialmente jurisdiccionales y va a emitir resoluciones de fondo donde se declare el derecho. Por ende, tiene que ejercer de manera oficiosa el control de la convencionalidad, ¿sí? Y entonces, ¿qué debió haber hecho la autoridad? Aplicar la norma que otorgaba la protección más amplia, y en este caso inaplicar lo que refería el reglamento y hacer prevalecer lo que establecía la ley, por ser la norma que le otorgaba la protección más amplia, en este caso a la empresa prestadora del servicio. No obstante lo anterior, omite, aplicar lo que refiere el artículo primero constitucional, y con ello aplica en forma retroactiva, pero además en perjuicio de los derechos de la empresa prestadora del servicio, el reglamento por encima de lo que establece la ley, ¿sí? Entonces, ahí hay varias violaciones. Se violenta el artículo primero en su párrafo segundo y tercero, principio pro persona, en relación al 133, control de la constitucionalidad y de la convencionalidad de la norma ex oficio, ¿sí? Se violenta el artículo 14, párrafo primero de la Constitución, relativo a la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio, de persona alguna. Se violenta el artículo 14, párrafo tercero. ¿Por qué? Porque se violenta el principio de legalidad, en materia administrativa, y por ende el principio de reserva de ley. Solo la ley puede determinarme qué es una infracción y cuáles son sus sanciones, y el Ejecutivo entonces no puede determinar tipos administrativos en esa materia. Ya lo vimos que sí puede en ciertos casos suprimir, algunas contribuciones y establecer otras, pero son facultades extraordinarias y solamente se dan tratándose de comercio exterior, suspensión de derechos humanos o restricción de los mismos. Pero además se tiene que seguir un proceso que señala el mismo 49 y el 131 de la Constitución Federal. Debe contar con la aprobación del Congreso, y le tiene que informar cómo utilizó esas facultades. Entonces estamos hablando de una cuestión extraordinaria, pero en el caso de la seguridad privada no está dentro de esas atribuciones, entonces no puede ir más allá. Recordemos, en esos casos hay reglamentos ordinarios o delegados y los reglamentos ley. Los reglamentos ordinarios o delegados son aquellos que deben su vigencia y su validez a la ley que les da origen, y por lo tanto no pueden rebasar o ir más allá de la ley que les da vida. Y luego tenemos los reglamentos delegados, reglamentos extraordinarios o reglamentos autónomos, que dice que emanan de la propia Constitución por disposición expresa, y se dice que tienen el mismo valor y alcance que en la ley. Entonces nos hablan de estas facultades extraordinarias
o las facultades reglamentarias que tiene el Ejecutivo en materia de faltas de policía y buen gobierno. Pero lo relativo a la seguridad privada, en base a las facultades que se le conferían a la Asamblea Legislativa en el ya no vigente artículo 122, acuérdense que este fue reformado y lo comentamos también en la sesión anterior, esa facultad solamente recaía en la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Y entonces el Ejecutivo tiene facultades reglamentarias pero delegadas, no puede ir más allá de lo que establece la ley. Bueno, todo eso incluso lo manifestamos en la demanda de amparo, si recuerdan, en los conceptos de violación. ¿Y cómo resolvió el juzgado de distrito? Pues que efectivamente se violentaron los derechos que estamos comentando, y lo que le ordenó a la Dirección de Seguridad Privada es que desincorporara, así dice la sentencia, emita una nueva resolución donde desincorpore lo que refiere el reglamento y haga prevalecer lo que establece la Ley de Seguridad Privada. ¿Qué le pidió? Ejercer el control de la convencionalidad. Si esas autoridades tuvieran un poquito más de razonamiento jurídico, se evitarían que les estén promoviendo juicios de nulidad o juicios de amparo de manera innecesaria. Sí, porque una de sus obligaciones es precisamente velar y respetar por los derechos humanos de las personas y prevenir, ¿no dice?, cualquier violación. ¿Y cómo pueden prevenir las violaciones? Precisamente a través del control de la constitucionalidad y la convencionalidad en forma oficiosa. Pero como les es muy complicado fundar y motivar por qué van a dejar de aplicar un determinado ordenamiento y van a hacer prevalecer otro, pues es más sencillo. Yo le aplico la sanción y que recurra al juicio de amparo o al medio de defensa que estime pertinente, y después vemos cómo nos defendemos, ¿no? Esa es la triste realidad. Bueno, ahora, ¿qué nos dice el artículo 107, fracción tercera, en relación a los actos materialmente administrativos? Nos dice que son aquellos actos, omisiones o resoluciones emanadas de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y que esto va a ser bajo dos hipótesis. Debe tratarse de resoluciones definitivas por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, siempre que en virtud de ella se hubiese quedado sin defensa el quejoso y esto haya trascendido al resultado de la resolución. Entonces aquí vuelvo a insistir, tengo que distinguir entre lo que es una sentencia definitiva y lo que es una resolución definitiva, porque ustedes no me dejarán mentir. En sus primeros módulos, cuando les ponía un ejercicio relacionado con un acto materialmente administrativo y donde había una resolución definitiva, donde había violaciones a los derechos humanos del quejoso, y una de las preguntas que les hacía es que cuál era el medio de impugnación o recurso que interpondrían, y me contestaban amparo directo, porque me confundían la sentencia definitiva con una resolución definitiva. Y en la práctica es muy común, Vamos a promover amparo directo siempre que se trate de sentencias definitivas. ¿Y quién emite sentencias? Los tribunales propiamente dicho, es decir, tribunales judiciales, administrativos, agrarios y del trabajo, como expresamente lo refiere la ley de amparo. Y aquí me está hablando de resoluciones definitivas emanadas de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.
¿Sí? Bien, entonces la primera hipótesis es que las violaciones se den en la propia resolución y estas violaciones deben trascender al resultado de la misma. Y la segunda hipótesis son lo que se conocen como los actos de imposible reparación, es decir, aquellos que afectan materialmente derechos humanos tutelados por la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que México es parte. Entonces, aclarado lo anterior, vamos a ver algunas hipótesis en las cuales pudiéramos promover el amparo indirecto contra un acto administrativo lato sensu. Pero antes me gustaría aclarar una situación. No debemos confundir los actos de imposible reparación dentro de un procedimiento administrativo con los actos de imposible reparación dentro de un proceso o los actos intraprocesales, ¿sí? Los segundos, como ya aclaramos, emanan de tribunales propiamente dicho. Si lo que estoy ventilando es un proceso, por ejemplo, inicié un juicio de nulidad contra el servicio de la administración tributaria y dentro del procedimiento administrativo de ejecución se cometieron violaciones, pero ya lo estoy ventilando ante un tribunal y la violación se da precisamente dentro del juicio de nulidad. No estoy hablando de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ¿verdad? Estoy hablando de un acto intraprocesal, un acto que emana del Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces no lo puedo fundamentar con el 107, fracción tercera, inciso B. ¿Con qué lo fundamentaría? Está previsto en el propio artículo 107 en su fracción quinta. ¿Qué me dice la fracción quinta? Dice: el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Sí? Entonces, los podemos confundir porque prácticamente en ambos casos nos está hablando de actos de imposible reparación y es el mismo concepto. Pero ¿cuál es la diferencia? Que los que prevé la fracción tercera inciso B se refiere a procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio y los que prevé la fracción quinta se refiere a actos dentro de un juicio o proceso, ¿verdad? ¿Sí va quedando claro? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que se inicia un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio ante la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde el presunto infractor, en este caso un elemento de policía que se inició un procedimiento administrativo disciplinario, ofrece una prueba que es fundamental para demostrar su inocencia dentro de ese procedimiento. Y el Consejo de Honor, sin causa justificada, la desecha. ¿Sí? Contra esa determinación voy a promover amparo indirecto, ¿verdad? Con fundamento en el artículo 103
fracción tercera, inciso B, a tratarse de un acto de imposible reparación. ¿Sí? O también puedo promover juicio de nulidad, ¿verdad? Ok. Cambiemos el escenario. Promuevo el juicio de nulidad contra dicha determinación, no el amparo indirecto, sino el juicio de nulidad. Se emplaza a la autoridad demandada, en este caso el Consejo de Honor y Justicia, ¿sí? Y ofrezco mis pruebas dentro del juicio de nulidad. Y la sala ordinaria me inadmite las pruebas que oferté. ¿Pudiera combatir ese acto a través del amparo indirecto, Sofía? ¿Cuál sería el fundamento ahora? El 107 fracción quinta Ok. de la ley de amparo. Correcto, porque ya no estamos hablando de actos de imposible reparación dentro de un procedimiento, sino propiamente dentro de un juicio, ¿verdad? O proceso de carácter administrativo. ¿Sí? Entonces, ahí deben tener bien distinguidas las atribuciones de cada autoridad. Si bien es amparo en materia administrativa, estamos hablando de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, y en el otro caso de procesos o juicios administrativos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta ahora? Ahora decíamos, para que proceda el amparo indirecto contra este tipo de actos, es decir, los actos administrativos lato sensu, debe tratarse de estas dos hipótesis. Violaciones procesales que trasciendan, ¿verdad?, al resultado del fallo, porque me dejan en estado de indefensión, o debe tratarse de actos de imposible reparación. Si se trata de simples violaciones procesales que son susceptibles de repararse, no puedo promover amparo indirecto, ¿sí? Las tengo que combatir a través del amparo directo, de acuerdo a las reglas que señala el artículo 170, ¿verdad?, de la ley de amparo, y por supuesto también el artículo 171 del mismo ordenamiento. ¿Qué me dice el artículo 170 al respecto? Dice, artículo 170, el juicio de amparo directo procede, es la fracción primera, pero me voy a ir al último párrafo, que dice lo siguiente. Dice: cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de posible reparación por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, solo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. ¿Sí? Entonces ahí me está diciendo que si son simples violaciones procesales que no me dejaron en estado de indefensión y se trata de actos de imposible reparación, tengo que agotar entonces el principio de definitividad. ¿Sí? Y entonces o promuevo el recurso administrativo que prevé la ley o el reglamento del cual emana el acto reclamado, y posteriormente pues ya veré si promuevo o no el amparo contra la resolución que emita la autoridad revisora o el tribunal, ¿no?, de justicia administrativa, dependiendo cuál vía ordinaria es la que agote. Ahora, robustece lo anterior la siguiente tesis de jurisprudencia. Tiene por número de registro 2006-589, es de la 10ª época y proviene del Pleno
de la Corte. Lleva por rubro el siguiente: personalidad. En contra de la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el amparo indirecto, resultando aplicable la jurisprudencia P/J4/2001, ley de amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013. ¿Y de qué nos habla esta jurisprudencia? Precisamente de lo mismo, que si se trata de actos que no trascienden al resultado del fallo, sino son simples violaciones procesales, primero tengo que agotar recursos ordinarios, ¿sí? Que solamente puedo promover amparo indirecto cuando la violación llegara a trascender el resultado del fallo o se trate de actos de imposible reparación. Está un poco larga, son casi 2 cuartillas. Mejor, para no hacerlo tedioso, ya la leen en su material, pero en resumen es eso. Nos dice que si son simples violaciones procesales, o la combato en el amparo directo o interpongo recursos ordinarios, porque además tengo que preparar, acuérdense, para promover el amparo directo tengo que prepararme, ¿verdad?, para combatir esas violaciones. Entonces tengo que interponer mis recursos ordinarios. Ahora, decíamos que los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio se pueden dar a través de diversas vertientes. Ya mencionamos una: cuando la autoridad actúa de mutuo propio, es decir, de forma oficiosa, como pudiera ser en una visita domiciliaria, una visita de verificación. La otra hipótesis es también a través de un acto materialmente administrativo, pero pudiera derivar de una detención flagrante, ¿verdad?, por parte de un elemento de la policía. Estamos hablando, por ejemplo, de violaciones a las leyes y reglamentos de policía y buen gobierno, ejemplo, la ley de cultura cívica, los bandos municipales, una persona que es sorprendida ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública y es sorprendido flagrantemente por el elemento de policía, y a su vez tiene la obligación de hacer la detención y elaborar su informe policial homologado en materia de justicia cívica y ponerlo a disposición del juez cívico, del oficial conciliador, juez calificador, el nombre que le dé la entidad federativa ante el cual lo presenten. Pues todavía no se unifica, ya ven que no se ha emitido la Ley General de Justicia Cívica. La idea es que todos finalmente se llamen jueces cívicos, esa es la propuesta, y que ya no haya esta disparidad también en las denominaciones. Bueno, entonces se hace la puesta a disposición. Esto es un acto materialmente administrativo, lo que es la detención y la elaboración del informe policial homologado, que es un acto circunstanciado. Puedo combatir ese acto en forma aislada, o bien puedo combatir el acto administrativo lato sensu, o puedo combatir ambas cuestiones de manera conjunta en la demanda de amparo, ¿sí? Y entonces, dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, se cometen diversas violaciones por parte del juez cívico. ¿Cómo pudiera ser que dispuso de mi libertad sin haber acordado mi legal retención ni mi sujeción a procedimiento administrativo? O sea, primero me envió al médico legista, no recepcionó por ende el informe policial homologado, o lo hizo mediante una boleta de remisión, ¿no?, como todavía lo hacen la mayoría de los jueces. No tienen conocimiento de que ya se tiene que hacer la presentación mediante este informe y no con una boleta de remisión. No acordó mi legal retención. ¿Y cómo lo voy a acreditar? Pues obviamente con el certificado médico que expidió el médico legista, donde se refiere que
fui valorado por el médico a las 13 horas de X día y el acuerdo de recepción dice 13:20. Pues ya está más que acreditado que dispuso de mi libertad, ¿verdad? Sin hacer el registro inmediato de mi detención, sin haber acordado mi legal retención y sujeción a procedimiento administrativo. 2. Al momento de iniciar la audiencia, me hace saber el contenido de su ley y su reglamento o del bando municipal, donde dice cierto artículo que puedo defenderme por propio derecho a través de persona de confianza o de un abogado, pero como no hay abogado, no hay defensor de oficio y es un procedimiento sumarísimo, pues me tengo que defender por propio derecho, ¿sí? Y como no soy experto en derecho, la conducta que a lo mejor me atribuyeron no era constitutiva de una infracción, o posiblemente el hecho que me atribuían sí era constitutivo de infracción, pero había una insuficiencia probatoria o faltaba algún requisito de procedibilidad, como es la petición expresa de la parte ofendida, ¿sí? Tenemos que irnos a los diversos ordenamientos. Y como soy desconocedor del derecho, pues acepto mi falta tal y como se me atribuye, siendo que la misma ni siquiera era constitutiva de infracción, y me imponen una sanción por simple analogía o mayoría de razón, o a lo mejor acepté la falta que se me atribuye y de acuerdo a lo que señala el ordenamiento que me están aplicando, refiere que si acepto la infracción se debe resolver en ese sentido y se me debe imponer la mínima de las sanciones. Pero el juez me aplica la sanción máxima. Estamos hablando de un acto que carece de la debida fundamentación y motivación y por ende una inexacta aplicación de la norma. Entonces estamos hablando de violaciones procesales que trascienden al resultado del fallo y que al traducirse en actos de imposible reparación por violentar derechos sustantivos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, sí los puedo combatir a través del amparo indirecto, sin necesidad de agotar recursos ordinarios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy a manejar en mi demanda? Es que el juez omitió, ¿verdad?, aplicar el control de la convencionalidad en forma ex oficio, no obstante que su bando municipal, su reglamento, su ley hagan referencia a que puedo defenderme por propio derecho. Esto no puede estar por encima de lo que establece el artículo 20 constitucional. Y entonces el juez debió haber inaplicado lo que refiere la ley y el reglamento y hacer prevalecer lo que establece el artículo 20 y permitirme una defensa adecuada a través de defensor público o defensor particular. Y como no soy experto en derecho, pues acepté defenderme por mí mismo, acepté que sí había cometido una falta cuando mi conducta no era constitutiva de una infracción y a consecuencia de hecho en la resolución, al momento de resolverse, se me impone una sanción por simple analogía. ¿Sí? Entonces, esto es lo que debemos argumentar, no esas tonterías de que la policía requería de una orden debidamente fundada y motivada. Si me están deteniendo en una supuesta falta flagrante, acuérdense que los criterios de la Corte van en el sentido de que no opera la presunción de inocencia en la vía pública, porque los elementos de policía, en base a las atribuciones que le confiere la ley, me pueden detener ante la presunta comisión de una falta administrativa, y quien va a presumir mi inocencia es el juez. ¿A partir de cuándo? A partir de que me ponen a su disposición, y ahí entonces la autoridad, que es la policía,
al momento de hacer la detención en la vía pública, ahora se convierte en parte, se convierte en la parte acusadora. Esto es muy similar a la materia penal, si se dan cuenta. El Ministerio Público en la etapa de investigación es autoridad, ¿verdad? Pero una vez que se celebra la audiencia inicial, se convierte en parte, es la parte acusadora, y es a quien le corresponde la carga de la prueba. Es lo mismo, acuérdense, los principios garantistas del derecho penal se hacen extensivos a las faltas administrativas. Entonces, quien tiene que demostrar la existencia de la infracción que no cometió la falta, no va a ser el presunto infractor, sino quien tiene que demostrar que sí la realizó es el elemento de policía. Entonces, esas resoluciones que emiten los jueces cívicos donde dicen, y no obstante de que negó la falta, no aportó ningún elemento de prueba con el cual desvirtuar la imputación directa y categórica que obra en su contra, no es más que una violación al principio de presunción de inocencia y al principio de no autoincriminación. ¿Sí? Porque además, acuérdense, los protestan. Un vicio muy común por parte de no solo de los jueces cívicos y los oficiales, con los propios órganos de control interno, cuando mandan a citar a un presunto infractor para la celebración de su audiencia inicial. Dentro del citatorio lo aperciben que para que caso de que no comparezca se darán por cierto los hechos, y dos, una vez que comparece, en lugar de exhortarlo para declarar con la verdad, le hacen saber de las penas en que incurren las personas que declaran con falsedad. Entonces lo están obligando a declarar en su contra, están violentando el principio de no autoincriminación. Son violaciones procesales que trascienden al resultado del fallo y que por ende puedo combatir a través del amparo indirecto. Es más, son actos de imposible reparación. ¿Por qué? Porque violentan derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Ya lo dije, ¿cuáles violentan? Principio de presunción de inocencia, principio de no autoincriminación, entre otros. Ok, bueno, ese es un segundo ejemplo de lo que sería un acto administrativo lato sensu. La otra variante es, por ejemplo, Verdín quiere poner su empresa de seguridad privada. Entonces va a leer la ley de seguridad privada, el reglamento y los diversos ordenamientos que tienen que ver con la materia de seguridad privada. Va a ver cuáles son los requisitos que le exige la ley. Entonces primero va a recabar, ¿verdad?, todos esos requisitos y va a presentar un escrito, ¿verdad?, donde le va a solicitar se le autorice prestar dicho servicio. ¿Qué va a hacer la Dirección General de Seguridad Privada? Pues va a iniciar un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, donde va a revisar toda esa documentación que le está exhibiendo Verdín para ver si cumple o no con los requisitos que establece la ley, y después va a ordenar una visita, ¿sí?, donde va a acudir un verificador para ver si cumple, ¿va?, con los requisitos que establece la ley en relación a las instalaciones, ¿no?, el personal operativo, las unidades, ¿no?, que va a requerir para hacer el traslado de valores, la custodia, no sé, en armamento. Si cumple con todos y cada uno de los requisitos que señalan estos ordenamientos, le van a otorgar, ¿verdad?, su autorización para prestar los servicios de seguridad. Pero si no los cumplió, le van a decir que no. Si Verdín considera que cumplió con los requisitos y aún así le negaron la autorización, pues ella tendrá que valorar si va a promover
el amparo indirecto por estar en presencia de un acto administrativo lato sensu, o bien pudiera promover recursos administrativos o el juicio de nulidad. Recuerden, para que pueda acudir al amparo indirecto debe tratarse de violaciones que trasciendan al resultado del fallo o bien de actos de imposible reparación. ¿Sí? Y la tercera hipótesis son los actos con funciones materialmente jurisdiccionales. Aquí sí estamos hablando de una controversia entre dos personas con intereses antagónicos, a diferencia del procedimiento por detención flagrante. Aquí detuvieron a un sujeto en una presunta infracción, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que Sofía tiene problemas con su vecina de al lado, porque hace ruido, va y le tira la basura fuera de su domicilio, permite que su perro defeque afuera de su domicilio. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a presentar una queja ante el juez cívico, donde se va a iniciar un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Entonces el juez tendrá que analizar si los hechos que está plasmando Sofía a través de su escrito de queja son o no constitutivos de infracción, o a lo mejor lo hace de forma verbal, ¿verdad? Y si el juez considera que tiene elementos para presumir la existencia de una infracción, entonces va a ordenar que se cite al presunto infractor para la celebración de una audiencia de conciliación o de presunta responsabilidad, donde en primera instancia la van a invitar a venir sus intereses, es decir, a llegar a un acuerdo. No llega a ningún acuerdo con el presunto infractor y entonces pasamos a la audiencia de presunta responsabilidad, donde se le dará el uso de la voz a Sofía para que amplíe su queja y oferte sus pruebas. Y dentro de sus pruebas ofrece dos testimoniales, ¿sí?, que no se encuentran presentes en ese momento en el juzgado cívico, pero le solicita al juez que le conceda un plazo razonable en términos del artículo 20 constitucional para presentarlos el día y la hora que señale el juez cívico. Y el juez cívico, acudiendo a lo que dice su ley y su reglamento, le dice que no ha lugar a su petición, toda vez que la ley y el reglamento precisan que, tratándose de esos procedimientos, las pruebas deben estar debidamente preparadas para su desahogo al momento de su ofrecimiento, y como no están presentes sus testigos, se tiene por desierta dicha probanza. Esto, desde luego, es una violación procesal que trasciende al resultado del fallo, porque violenta su derecho a una defensa efectiva. Además, es un acto de imposible reparación. El juez también está obligado a ejercer el control de la convencionalidad, y no obstante de lo que diga su ley y su reglamento, no puede estar por encima de lo que señala el 20 constitucional estos ordenamientos en materia de justicia cívica. Entonces tendría que suspender la